Una de las preguntas fijas de los barómetros es la evaluación de la situación nacional y de la internacional, ¿no? En este BRIE lo que constatamos es que sigue descendiendo la opinión de que la situación nacional o la internacional ambas son malas. Es decir, en ese sentido podemos interpretar que hay una mejora de la evaluación de la situación actual, puesto que disminuye el número de los que dicen que la situación es mala. Por contra, no aumenta el de los que dicen que la situación es buena. Los que dejan de decir que la situación es mala o muy mala pasan al grupo de los que dicen que la situación es regular. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que pasar de mala a regular es una mejora en cualquier caso. Según ideología aparece también una relación llamativa. El hecho es que los individuos de derechas valoran mejor a todos, sean de izquierdas o de derechas. Claro, la diferencia es mayor cuando se trata de individuos más asociados a los valores de la derecha, por ejemplo, el Papa. Me refiero a la religiosidad, que todavía tiene una relación importante con derechas o izquierdas, ¿no? Pero aparece en todos los individuos. Y curiosamente, por ejemplo, en el caso del presidente de Francia, prácticamente la valoración es la misma entre los individuos de derechas, de centro o de izquierdas. Y además, como veíamos en la anterior, no lo he mencionado, es una valoración que no para de caer. La valoración del presidente de Francia no para de caer pues prácticamente desde que asumió la presidencia. Hemos preguntado también, es otra constante en nuestro barómetro, por la valoración que hacen los individuos en España del prestigio de los diferentes países, los países más importantes. Aquí encontramos varias cosas relevantes. Una, que Alemania está en cabeza, seguida por por Reino Unido y Estados Unidos, que estaban prácticamente a la par, y que España se valora a sí misma con una nota de un aprobado raspado, un 5 sin más. Rusia está muy bajo, como ven. Probablemente también este es el resultado de su influencia en la crisis ucraniana, pero hay que ponerlo en relación con el hecho de que Rusia nunca ha tenido muy buena valoración en España. Al contrario de lo que ocurre al revés, entre los rusos España es muy bien valorada. Creo que puede interesarles también esta relación entre la valoración de España y la edad. Se ve clarísimo que la valoración de España aumenta con la edad de los individuos, es decir, mientras más jóvenes son, peor puntúan la España actual. En nuestra opinión esto tiene que ver con la situación actual, es decir, con la crisis económica y el paro que está afectando especialmente a los más jóvenes, pero también con la perspectiva histórica que tienen los mayores y que no tienen los jóvenes, porque los mayores comparan nuestra situación actual con la que ellos han vivido, con las muchas que ellos han vivido a lo largo de su vida, y comparada con muchas de esas, la situación actual es aún mejor de la que ellos vivieron. Pensemos, por ejemplo, en la posguerra, ¿no? O los primeros 60. Mientras que los jóvenes han crecido en una etapa de bonanza económica y de altas expectativas que ahora se ven en parte defraudadas o frenadas, ¿no? Y por eso hay una valoración mucho peor que la de las personas mayores. También, según ideología, aparece una línea semejante. Las personas de derechas valoran mucho mejor el país que las personas de izquierda. Aquí vemos esa misma valoración según distintos elementos sociodemográficos. Vemos que las mujeres valoran mejor que los hombres, las personas que tienen un nivel educativo bajo valoran mejor a España que las que tienen un nivel educativo universitario. Las amas de casa son mucho más positivas en su valoración frente a los ocupados o los estudiantes. En general, los inactivos, los que no están ocupados ni buscando empleo, tienen una valoración más positiva. Y de nuevo, por edad, vemos aquí la distribución de opiniones.
En relación con este tema de la valoración que se hace de España, hemos introducido también en este BRIE preguntas sobre la iniciativa, el proyecto de Marca España. Hemos visto que el 58% conoce esta iniciativa, lo que supone un ligero aumento, como de 4 o 5 puntos respecto al BRIE anterior. Y la opinión sobre esa iniciativa es más buena que mala. Vemos que los que dicen que es muy buena o buena están en el 38%, frente al 14-15%, 15% que dice que es mala o muy mala, y hay un grupo de un tercio, cercano a un tercio, que no se pronuncia claramente. Hemos vuelto a cruzar esto con la ideología de los individuos y vemos nuevamente aquí que, igual que ocurría con la valoración de España, la valoración del proyecto Marca España también aumenta según nos desplazamos a la derecha en el espectro ideológico. Es decir, los individuos que están más a la derecha valoran más Marca España que los individuos que están más a la izquierda o los que están en el centro, que ocupan una posición intermedia en esto también. Otro clásico, digamos, del BRIE es la valoración de organismos internacionales. Los datos de esta oleada muestran que la única organización que obtiene al menos un aprobado es la ONU. A nosotros esto nos parece especialmente grave porque indica una sensación de falta de gobernanza de la realidad internacional. Es decir, los individuos son cada vez más conscientes de que vivimos en un mundo internacionalizado, globalizado, y sin embargo la confianza en las instituciones que supuestamente gobiernan, rigen, ordenan, ponen algo de orden en ese caos, digamos, tienen una confianza muy baja entre los españoles. De hecho, hemos hecho una comparación entre la confianza que obtenían estas instituciones antes de que comenzara la crisis, en el año 2006, y la actual, y los resultados son bastante dramáticos. Es decir, todos han descendido abruptamente, todos han perdido muchos puntos en su valoración entre los españoles. Como digo, la ONU es la única que sigue manteniendo un aprobado, pero estaba casi en el notable en el año 2006. Creemos que esto es, en buena parte, la consecuencia de la crisis económica, es decir, la impresión que se tiene de que esas instituciones internacionales no son capaces de solucionar esta crisis. También aquí pueden ver que la valoración del Parlamento Europeo está por debajo del aprobado. Nos ha interesado saber hasta qué punto los individuos siguen o no siguen la política internacional, comparándola con otras, la información sobre otras políticas, la nacional, autonómica, local, etcétera, ¿no? Lo que vemos aquí es que la internacional es la que menos se sigue, claramente, y especialmente entre los más jóvenes despierta muy poco interés. Sin embargo, un momento, vuelvo atrás. La información internacional ha llegado al nivel de la local, el interés con la que se sigue ha llegado al nivel de la local. Ahora, creo que lo tienen en el informe largo, aunque no lo hemos recogido en esta presentación, ha mejorado mucho el interés por la información internacional comparado con los datos que teníamos del año 1997. Hemos querido hacer una comparación de tiempo largo para ver hasta qué punto esa pertenencia cada vez mayor a un mundo globalizado, esa influencia cada vez mayor del mundo entero en España, se refleja o no en mayor interés por la política internacional, ¿no? Porque eso vendría a decirnos, si la gente se interesa por ello, que es consciente, ¿no?, de la influencia que tienen las cosas que ocurren fuera sobre nuestro país. Y lo que hemos visto es que efectivamente ha aumentado sustancialmente del 97 aquí ese interés por la política internacional, aunque obviamente sigue por debajo de la nacional y también por debajo de la autonómica. Entramos ahora en una serie de preguntas sobre la Unión Europea. Ya que este BRIE se hacía en un periodo relativamente cercano a las elecciones europeas,
hemos querido incluir una batería de preguntas sobre el tema, ¿no? Una de las primeras cosas que hemos preguntado es si los individuos se sienten o no informados o bien informados sobre la Unión Europea. El resultado es que el 72% de los entrevistados dicen sentirse poco o nada informados sobre la Unión Europea, es decir, solo 1 de cada 4 se considera informado sobre la Unión Europea, lo cual es un dato muy preocupante en nuestra opinión. Respecto a esto, hemos incluido en el cuestionario, lo tienen ustedes en la nota de prensa y en el informe largo, 2 preguntas para saber hasta qué punto ese interés que ellos dicen sentir por la Unión Europea es real, cotejándolo con su respuesta a 2 preguntas. Una, ¿quién es el presidente de la Comisión Europea? Y solo el 29% sabe quién es el presidente de la Comisión. Y otra, ¿qué es la PAC? Y ahí el porcentaje de desconocimiento es aún mayor. La mayoría, un 54%, cree que la Unión Europea tiene más capacidad que el Gobierno nacional para sacar al país de la crisis, para resolver la crisis. Y en consecuencia con eso, cuando se pregunta a los individuos cuáles son sus prioridades, cuál cree que deberían ser las prioridades de España dentro de la Unión Europea, es decir, cuáles deben ser sus objetivos en su relación con la Unión Europea, la primera que aparece es cambiar esa política económica, con mucha diferencia respecto a cualquier otra. En segundo lugar, aparece como prioridad de la política española en relación con la Unión Europea la de conseguir más ayuda para evitar la inmigración irregular. Creemos que esto está reflejando un momento, es decir, es consecuencia de las entradas masivas en Ceuta y Melilla en los últimos meses. Respecto a objetivos generales de la política exterior española, vemos que, bueno, estos son los 6 elementos que se dio a elegir a los entrevistados, ¿no? Para que los puntuaran entre 0 y 10. Vemos que todos tienen una puntuación alta, es decir, ninguno de estos es rechazado, todos están en el notable, pero en este caso lo importante es el orden, ¿no? No tanto la puntuación absoluta, sino el orden en que aparecen. Entonces, en el orden en que aparece vemos que lo primero, lo que se prioriza es, a la par, apoyar los intereses de España, de las empresas españolas en el extranjero y mejorar la imagen de España en el extranjero, por encima de las otras que aparecen aquí, como ayudar al desarrollo, promover la democracia, promover la unidad europea o extender la influencia de la lengua y la cultura española, etc. Digamos que esto indica una posición de los españoles ante la política exterior muy pragmática, ¿no? Muy orientada a la economía, porque la imagen de España se asocia directamente con el efecto económico, por ejemplo, en la prima de riesgo, algo que sabemos perfectamente que está muy relacionado y que los individuos, los entrevistados parecen también conscientes de ello, ¿no? Hemos preguntado también sobre la percepción de amenazas. Esta era una pregunta que hacíamos en BRIES de hace mucho tiempo. Las amenazas han cambiado en este periodo. Y vemos que aquí destaca también en una valoración de... esto es entre nada, poco importante, importante o muy importante. Los que aquí se recogen son los que han contestado que es importante o muy importante cada una de estas amenazas. Destaca el problema de abastecimiento de energía. Creemos que aquí también se está reflejando la crisis ucraniana y la información que llega a España sobre el posible impacto de esta crisis en el abastecimiento energético a Europa. El narcotráfico es una preocupación muy importante que suele pasar desapercibida. Está al mismo nivel prácticamente que el terrorismo islamista o el calentamiento global. Sin embargo, las tensiones entre Rusia y Ucrania están mucho más abajo y quizá esto justifica o explica que los españoles opten por una
posición, un perfil débil, digamos, o soft, blando, ¿no?, en la posición de la UE ante el conflicto, es decir, no ven que esto sea una amenaza para España, y tampoco lo perciben como amenazador, los gobiernos populistas de América Latina.